Pasemos ahora a nuestra segunda subunidad, en la que hablaremos de la personalidad y los entes. Ustedes pueden ver ahí en la lámina dos imágenes. Tenemos al actor Paul Giamatti y tenemos a Homero Simpson. Entonces se sorprenderán, dirán, ¿cómo es posible? Hay un parecido. Efectivamente, los hemos considerado ahí para poder expresarnos un poco más, explicar un poco más el tema de la personalidad y los entes. Paul Giamatti es una persona natural, como ustedes, como yo, pero Bart Simpson no. Bart Simpson vive en la tierra de los Simpson, en un programa de corte, ¿no?, gracioso, pero en realidad no existe. Nosotros no podemos tocar a Bart Simpson. Bart Simpson no tiene pues el mismo organismo que Paul Giamatti, ¿no? Bart Simpson básicamente es comercial, vive en una irrealidad, mientras que Paul Giamatti vive en nuestra realidad, nos permite ver lindas películas, ¿no?, y vivir unas buenas historias. Pero si yo soy fanática de Paul Giamatti, puedo ver la forma de acercarme a él, pedirle un autógrafo, ¿no? Y si dice su buena voluntad, de repente tomarme una foto, un selfie, ¿no? Pero eso yo no lo podría hacer con Bart Simpson, porque Bart Simpson es un dibujo, un cómic. Cuando les explico y les menciono todo esto es justamente porque es ahí donde entra a tallar el tema de la persona jurídica. Volvemos al tema de que la persona natural difiere de la persona jurídica porque esta última, a pesar de que contrae obligaciones y derechos, no es una realidad, es una abstracción. Y al ser una abstracción es un ente ideal. Sí, tiene una capacidad jurídica, sí, tiene una resultante individual, pero como no tiene una personalidad que se traduce en una voluntad, y la voluntad solo lo tienen las personas naturales, necesita de un representante. Entonces, dentro de este esquema también vamos a ir un poquito a la historia. Vamos a empezar a explicar por qué la persona jurídica, siendo un ente irreal, sí es un sujeto de derechos. Lo es porque de alguna forma nos basamos en 4 teorías. Justamente la primera teoría es la teoría de la ficción. ¿Cómo yo puedo iniciar un negocio pero que a su vez no sea yo, sino sea otro? Justamente porque dentro de la aplicación irreal voy a tomar para un tema netamente jurídico una realidad. Es ahí en donde se aplica la teoría de la ficción. La persona jurídica yo no la veo. Ustedes a mí sí me pueden ver. Pero la persona jurídica yo no la veo. La veo en su representante, pero no la veo como la empresa que es. No es que yo vea el edificio o vea un logo como ustedes lo ven ahí en la lámina, ¿no? Yo quiero ver pues a Kellogg's, quiero darle la mano a Harrods, quiero darle la mano a Lego, pero no lo puedo hacer porque dentro de la teoría de la ficción es un ente irreal para luego con su representante ser un ente real netamente jurídico. También tenemos la teoría de la organización u organismo normal, que así como las personas estamos compuestas por sistemas y organismos, la persona jurídica también. Justamente por eso es que tiene su representante. Justamente por eso es que tanto las sociedades como las empresas tienen sus representantes. Ahora, los representantes legales no necesariamente son los abogados. Sus representantes legales son los apoderados de esa sociedad y de esa empresa. También tenemos otras teorías en las que nos habla la teoría de la realidad, la teoría de la norma, que es que se está aplicando esa teoría porque es netamente legal, es decir, solo va a ser de aplicación para un esquema legal, no va a ser de aplicación la persona jurídica en otros esquemas. Obvio, la aplicación del tema legal va a ser dentro de un esquema comercial, dentro de un esquema empresarial, sí, pero en el cual va a estar muy vinculada la norma jurídica.
Y finalmente, ¿no?, la norma, o mejor dicho, la teoría que nos trae ya para el esquema del Código Civil es la teoría de la capacidad jurídica que tiene la persona jurídica. Esto es, de que si bien es cierto es un ente, si bien es cierto es una abstracción, pero por ser sujeto de derechos tiene una voluntad, pero la voluntad va a estar netamente ligada ¿a quién? A su apoderado. Entonces, podemos decir que una persona jurídica puede ser individual, sí, como vemos en la lámina, y puede ser colectiva, sí, como también vemos en la lámina. Ahora, lo importante en una persona jurídica es, así como uno tiene su nombre, la persona jurídica también tiene un nombre. La persona jurídica tiene un lugar donde reside, efectivamente, tiene un domicilio. Pero lo más importante, repetimos, es su capacidad. Cuando tienes capacidad jurídica, obviamente limitada, es porque tienes voluntad y es porque tiene un representante. Y ese representante es quien va a actuar por él y que a su vez se va a encargar con las facultades que tenga de asumir todo lo relacionado con esta persona jurídica. Ojo, estamos hablando entonces que si tengo un determinado grupo de facultades y yo quiero hacer otras en representación de la persona jurídica que no están contempladas aquí, ¿ya no estoy actuando como persona jurídica? Lo veremos más adelante cuando hablemos también de la responsabilidad y del alcance de las facultades y capacidades que tiene la persona jurídica. Dentro de todo lo que les he explicado, como aquí aparece en la lámina, vemos a Mark Zuckerberg y a Facebook. Eso quiere decir que estamos ya relacionando, ¿no?, que Facebook, que es una persona jurídica privada, comercial, tiene inmediatamente reflejado a Mark Zuckerberg como su apoderado. Es decir, la voluntad de Facebook va a ser aplicada por intermedio de Mark Zuckerberg. Y lo ha hecho muy bien, por eso casi todo el mundo tiene Facebook, ¿verdad? Sigamos. Seguimos entonces incidiendo en cuanto a la persona física de la persona jurídica. La persona física, ¿no?, va a ser el representante de la persona jurídica. Ahora, ¿la persona jurídica puede actuar por sí misma? Obvio, mediante su representante. Pero puede actuar con algún tipo de capacidad, puede actuar con algún tipo de proyección, cómo avanza en el mundo jurídico, cómo comienza a realizar actos jurídicos mediante su representante. Ahí en la lámina vemos a la familia Añaños. El ejemplo, de alguna forma, de emprendimiento de esta familia Añaños es en la empresa AGE. Ahí vemos inclusive los productos que ellos tienen, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Incidimos también en la lámina, dice, la persona jurídica actúa en el plano físico mediante un órgano, que efectivamente es su apoderado, ¿no? Es quien, por su voluntad, pero no necesariamente por su voluntad, sino bajo la potestad de la persona jurídica, realiza actos jurídicos en voluntad de ella, ¿no? A su vez, proyecta todo lo necesario sobre la persona jurídica. Tenemos que diferenciar aquí los actos y hechos de la persona natural apoderado de la persona jurídica. No es que, como les decía, si yo tengo determinadas facultades de la persona jurídica y se me va a ocurrir hacer otras que no están enmarcadas aquí, eso se le va a atribuir a la persona natural o a la persona jurídica. La respuesta sería que la persona natural conoce y sabe que eso no está enmarcado en las facultades de la persona jurídica, está actuando con dolo y bajo responsabilidad, obviamente en daño hacia la persona jurídica. Entonces, la persona natural tiene que ser una persona muy responsable y muy conocedora de todos los lineamientos y las capacidades, facultades que tenga la persona jurídica, porque si no, puede cometer errores que pueden derivar en faltas
pueden derivar inclusive hasta en delitos. Muchos lo hemos visto, ¿no? Las famosas estafas, cuando hay personas pues naturales que dirigen empresas y finalmente como las empresas son las involucradas, obviamente ellas al final pagan las consecuencias. Uno de los hechos tristes y que se puede poner de ejemplo en este tema es, por ejemplo, el del caso de la discoteca Utopía. Ese caso, pues, trajo como consecuencia que la persona jurídica sabía que tenía determinados lineamientos para poder establecer una discoteca con todas las medidas de seguridad necesarias. Pero ¿qué pasó? Su representante legal, no vamos a decir nombres porque, como les repito, es un tema bastante penoso, su representante legal contrató servicios de terceros, inclusive él mismo comenzó a gerenciar y no tuvo la delicadeza ni la probidad, podríamos hasta decir, de tener el cuidado para ver si efectivamente tenía la calidad de establecimiento para brindar cobijo a jóvenes que se iban a divertir, que iban a escuchar música, bailar, divertirse, pasarla bien. Es conocido este caso. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia? Que el gerente general estuviera en la cárcel un tiempo, trajo como consecuencia que los directivos, los accionistas salieran del país de manera pues deliberada, ¿no? Trajo como consecuencia muertes, padres que hasta hace poco han estado detrás de esto a conseguir una sentencia justa, ¿no? Trajo como consecuencia también no solo la pena, sino la muerte de muchos de estos padres por conseguir un objetivo. Entonces ponemos este ejemplo, que aunque suene muy duro y aunque fuera bastante sensible, porque justamente tenemos que tener muy en cuenta que realizar un emprendimiento, realizar una persona jurídica, no es una cuestión tan simple, tan pues del momento. Es todo un hecho responsable. Es básicamente asumir responsabilidades, saber qué actos jurídicos son los que vamos a sostener con terceros, es saber inclusive qué medidas vamos a tomar más adelante para seguir impulsando nuestra persona jurídica comercial, ¿no? Porque básicamente estamos viendo un emprendimiento comercial. Cuando les hablaba de la capacidad de la persona jurídica y sobre todo el conocer del representante, como pueden ver en la lámina, es que la persona tenga las facultades necesarias para que pueda actuar por la persona jurídica. Seguimos obviamente en el tema de personalidad y entes. Dice la lámina, para que el acto sea válido, y me remito a ella justamente por la ilustración de la vigencia de poder para que pueda ser mejor comprensible, dice, para que el acto sea válido es necesario que además de ser realizado dentro de la función que corresponde al órgano, lo sea dentro de la competencia del mismo. Ejemplo, si una empresa A quiere comprar un inmueble de un determinado metraje, ¿no? Y sobre todo de una determinada cantidad, y es un inmueble, ojo, no estoy hablando de una pequeña cosa, objeto mueble, y en su constitución indica que solo puede hacer adquisición y transferencia de bienes muebles, y el apoderado insiste en adquirir un inmueble, estamos hablando entonces de que ese apoderado, ese representante legal, no conoce que dentro de las facultades y capacidades de la persona jurídica no está poder adquirir un inmueble, porque obviamente no tiene el detalle del poder también adquirir bienes inmuebles. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Si estamos hablando de que fuera una empresa, lo que tendría que hacer es el titular gerente de esa empresa tomar la decisión, coger su libro de actas, realizar un acta en la que indique que va a otorgarle al apoderado facultades como la de suscribir
en este caso especiales, un contrato de compra-venta sobre la adquisición de un inmueble. Es una facultad especial que viene de pronto. Oiga, pero eso no está en su Constitución. No importa, no estamos modificando las facultades. Lo que estamos haciendo es añadir una facultad más, y en este caso especial, solamente para el caso concreto, que sería la adquisición de ese inmueble. Otro ejemplo también de competencia del apoderado respecto de la persona jurídica. Y me remito inclusive a la lámina. Ahí habla de vigencia de poder. Quiero sacar una cuenta corriente para la sociedad y yo soy el apoderado. Me voy con mi vigencia de poder al banco, solicito la apertura de una cuenta corriente. Revisa el banco la vigencia y me dice, desgraciadamente le tendremos que negar en esta oportunidad porque entre sus facultades está solo aperturar cuentas de ahorro. No puede usted aperturar una cuenta corriente porque dentro de sus facultades no se encuentra poder aperturar una cuenta corriente. Entonces, por Dios, no he revisado previamente mi documentación. ¿Qué solución le daríamos ahí? Pues le podríamos dar, así haciendo paralelo con lo de la empresa que hemos mencionado hace un rato, hasta dos soluciones. Puedo o modificar mis facultades añadiéndole una más, o también puedo realizar una junta de accionistas en las cuales los accionistas vamos a determinar facultades especiales para el apoderado y que éste a su vez asimile esas facultades y pueda aperturar una cuenta corriente en ese banco. Entonces, ya no podría irme solamente con esa vigencia de poder que tengo ahí. Tendría que pedir una nueva vigencia de poder en donde va a estar especificado la nueva facultad especial que se le está dando al apoderado para efectos de poder aperturar la cuenta corriente. Bien, hasta aquí el tema de personalidad y entes, pero no nos vamos a ir sin hacer un hincapié en cuanto a la ley atribuye una función a un órgano y dispone que ese ejercicio de la función solo será legítimo cuando lo realice en su competencia, lo que habíamos explicado. Tiene que basarse dentro del esquema de facultades que les da tanto la empresa, a la sociedad, al apoderado. No puede salirse de ese esquema. Dice también, el que lo realice fuera de la competencia, pero dentro de la función, significa que el acto es irregular. Entonces, ¿trae acotación lo de las sociedades irregulares? No. Trae acotación de que si yo lo realizo a sabiendas, también puedo tener una responsabilidad, porque yo le estoy dando un mal uso a las facultades que me ha dado la empresa o sociedad. O en todo caso, si lo realizo, hasta puedo suscribir contratos, pero si voy a actuar de buena fe, que es lo esperado, inmediatamente ya me pongo al tanto a regularizar, ya sea con un acta de decisión de titular gerente o ya sea con un acta de accionistas para una nueva facultad, para luego convalidar los actos, convalidar mis facultades con los actos que acabo de realizar. También dentro del esquema dice, pero ello no quita que el acto sea estatal y pueda acarrear la responsabilidad de la administración. Pero por supuesto que sí, lo que les he venido diciendo. El tema es que uno tiene que tener mucha responsabilidad como funcionario, en este caso apoderado, representante legal de la empresa, respecto de los actos que nos brinda. No podemos nosotros salirnos, porque ya hemos hablado inclusive de un acto, mejor dicho, de un suceso, de una situación muy penosa que nos trajo a la memoria el tema de la discoteca Utopía, ¿no? Ahí hemos podido ver que se salió de las funciones, ¿no? Hubieron facultades que no le dieron y la persona pues actuó no correctamente, ¿no? Responsabilidad, hubieron varias.